Hola a todos y bienvenidos a En Serie. Dark, la maravillosa serie alemana de Netflix, le van quedando menos días para el estreno de su tercera y última temporada. Sí, como lo oyes, hace apenas una semana que el director de la serie, Baran Bodar, nos dio la pista. Pues aunque él mismo lleva subiendo imágenes del rodaje durante todo el tiempo atrás, subió una imagen en la que lanzó un mensaje que nos ha dejado con más ganas aún de esta nueva temporada. Pero esto no es todo, pues hace unas horas nos recordaba que ya falta poco para que el ciclo comenzase, así que con esto se reafirma un poco más la teoría que tenemos muchos de los seguidores de esta serie, y es que esta temporada la estrenarán el día del apocalipsis, lo que equivaldría al día 27 de junio de 2020. No es la primera vez que juegan con esto, pues la segunda temporada tuvo su estreno el día 21 de junio de 2019, el día del suicidio de Michael. Aún así, si nuestra teoría se cumple, la próxima semana o la siguiente, Netflix debería estrenar el tráiler. Ahondando más en la serie, hay ciertos enigmas que deberían desvelarse en esta tercera temporada, como es el caso de Adam, al que tendremos que conocer mucho más, pues hasta el momento no sabemos cómo pasa Jonas a ser él. De hecho, tampoco sabemos el porqué de la desfiguración de Adam en la cara, aunque lo más probable es que se deba a los viajes en el tiempo que ha hecho. Pues aunque es cierto que Claudia también podría haberle ocurrido, si hacemos cálculos, Jonas comenzaría a hacerlos con 18 años, mientras que Claudia comenzaría con 40, son muchos años de ventaja. Aún así, cabe la posibilidad de que sea por otro motivo o a lo mejor, quién sabe si Adam no es realmente Jonas. Aunque esa creencia puede no ser posible porque sabemos lo importante que es Adam, tanto que Noah cuando intenta dispararle no consigue hacerlo porque comienza a fallarle la pistola. Algo así sucede con Jonas, el mismo que siempre se acaba salvando. Recordemos el momento en el que Elizabeth le salva la vida cuando va a ser ahorcado. Otro personaje a tratar esta temporada es Alexander, del que nos tendrán que desvelar el por qué cambia su identidad. ¿Quizás es Alexander de un mundo paralelo al igual que la nueva Marta? ¿Esto también podríamos pensarlo de Adam? Otra cuestión es si Hannah se quedará en 1954. Como bien sabemos, esta viaja para buscar a Ulrich, el mismo que se encuentra en la cárcel y al que no saca de ella. A partir de ese momento no hemos sabido nada más de Hannah, pero con una de las imágenes del rodaje que ha subido Baran, el director de la serie, ha salido una teoría que muchos seguidores apoyamos con firmeza. En la imagen aparece Hannah con un colgante de San Cristóbal, el patrón de los viajeros. Ese mismo fue encontrado por Marta en 2020 en el lago, pero justo antes de ello cuentan que allí murió una mujer, así que ese suceso junto con que Hannah en la imagen lleve el colgante y que su vestimenta parezca de la época puede hacer que la teoría sea firme. Algo que también parece sospechoso es que cuando Marta del mundo paralelo aparece es justo cuando la otra muere. Por tanto, este mundo paralelo se podría tratar de los que ya han muerto y por ello de nuevo la escena de Noah intentando disparar a Adam no se cumple porque ya está muerto. Ahondando en otra cuestión, podemos recordar que en 1987 Claudia reagenda 2 veces la cita con los franceses, pero recordemos que en 2052 matan a unos franceses por incursionar en una zona prohibida. Al morir gritan que saben la verdad. ¿Cabría la posibilidad de que los franceses trataban de prevenir a Claudia de la partícula de Dios? La serie nos hace formular preguntas a cada momento y sabiendo el nivel de la serie tendrán prácticamente todas respuesta, como la de si existe posibilidad de romper el bucle con los multiuniversos, quién es el padre verdadero de Peter Doppler o quién es el hermano del inspector Clauset. Si tienes teoría a esto, te invito a que la dejes en comentarios. De todas las preguntas anteriores, hay otra que en un principio nos hizo pensar en Noah al instante. Después nos dimos cuenta de que no podía ser posible. Esta es, ¿quién es el marido de Agnes, con el que estuvo casado durante 15 años y el mismo que ella afirmó que era un cura, aunque no lo definiría como un hombre de fe? Cabe destacar que Adam es uno de los mandatarios del Sic Mundus, pero quién sabe si este consiguió a sus viajeros a través de la fe.
Esto no verifica que se trate de Adam, porque también puede que se trate de algún viajero del tiempo que aún no hemos descubierto o no se ha desarrollado en estas temporadas, ya que en las imágenes subidas por el director de la serie encontramos a un personaje en el que aún no se ha ahondado demasiado. Podríamos continuar haciéndonos preguntas de Dark durante un largo tiempo, pero aquí creo que están las más relevantes, por ello déjame en comentarios otras que tengas e incluso teorías. Si te ha gustado y quieres que haga un vídeo análisis cuando se estrene el tráiler, házmelo saber con un like o en comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte para seguir dándole vueltas al coco.